Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Gonzalo Sanservino y esto es Argentina, una columna en la que periódicamente iremos analizando distintos aspectos de la relación de nuestro país con China. Antes de comenzar, invitamos a quienes estén escuchando y viendo esta columna a suscribirse al canal de Razón y Revolución Vía Socialista para poder recibir las notificaciones cuando subamos nuevas ediciones de la columna, pero también para escuchar otras columnas que pueden ver en el canal. La Sartelli por el Mango, que es la columna de política, economía e historia de Eduardo Sartelli. Un Mundo en Crisis, la columna sobre política internacional de Fabián Harari. Saquen una hoja otra vez, que es la columna de educación de Romina de Luca. La Fuerza que mueve al mundo, una columna sobre clase obrera y organización sindical de Yanina Harari. Y Termómetro Socialista, que es una columna sobre estadísticas sociales y problemáticas sociales de Nicolás Villanova. Bueno, pasado el chivo, vayamos entonces a la columna de hoy. En esta segunda columna que titulamos Milei, Massa y Bullrich frente a China, ¿a dónde vamos?, estaremos analizando la evolución de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Argentina y China durante los últimos gobiernos para poder pensar a partir de ahí las propuestas de los candidatos respecto a China y qué nos espera tras las elecciones. Hecha esta presentación, arranquemos. Bueno, arranquemos en primer lugar con los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, que es un periodo en el cual se estrecharon las relaciones comerciales y diplomáticas con China, algo que se ve no solo en la evolución de la balanza comercial Argentina-China, que es algo que ya habíamos visto en la primera columna, sino también en la firma de importantes acuerdos de inversión y apoyo financiero. ¿Por qué el kirchnerismo se alinea tan estrechamente con China? Bueno, por un lado tenemos el default del 2002 que había alejado a la Argentina del mundo occidental, como se suele decir. Para tomar algunos datos que grafiquen esto, bueno, la deuda con el Club de París estuvo en default entre 2002 y 2014. Es Axel Kicillof el que la renegocia en 2014. La deuda con los tenedores privados se renegoció en 3 canjes, 2005, 2010 y 2013, pero no todos acordaron, lo que llevó al famoso litigio con los fondos buitres que recién se va a arreglar en 2016. O sea que estamos en un contexto en el cual la Argentina, digamos, por el default del 2001, queda en los hechos fuera del mundo. Pero además el kirchnerismo, haciendo de miseria virtud, va a buscar hacer de esto una política de Estado. En 2006 el kirchnerismo rompió relaciones con el FMI, no sin antes pagarles por adelantado toda la deuda, eh, aprovechando una posición económica fuerte en el marco del boom de las commodities, y con esto construyó una suerte de discurso antiimperialista que le servía para ganar consenso interno, y eso va a marcar su política de alineamientos internacionales. Así es como el kirchnerismo, en particular durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, comienza a acercarse a China. El acercamiento se refuerza luego de 2011, cuando se acaba lo que se llamaba en ese momento el viento de cola. O sea, caen los precios de la soja, dejan de llegar los dólares al país, comienza el típico proceso de restricción externa de la economía argentina y comienza una crisis, un periodo de recesión que venimos arrastrando hasta hoy. Ahí arranca lo que algún periodista ha denominado recientemente la diplomacia del mangazo. O sea, una Argentina necesitada de dólares, que necesita por un lado inversiones y por otro lado deuda externa para enfrentar esta crisis y también el alejamiento de los mercados internacionales, la imposibilidad de contraer más deuda externa en este contexto de crisis y recesión. Va a buscar, por un lado, recomponer la relación con los organismos multilaterales de crédito, porque a pesar de ese discurso, digamos,
si había plata del Fondo Monetario Internacional, del Club de París, iba a ser bienvenida. Bueno, ahí lo vemos durante 2013, 2014, a Axel Kicillof, en ese momento ministro de Economía, arrastrándose atrás del fondo, atrás del Club de París, pero sin éxito, porque no logran arreglar en particular el litigio con los fondos buitres. Pero también, además de arrastrarse, digamos, ante el imperio, ante el imperialismo, comienzan las giras por China, los acuerdos de inversión y de cooperación, los acuerdos de apoyo financiero, el swap de monedas que hace poquito, en los últimos meses, le salvó las papas a Massa, eh, se firmó en el 2014. También arrancan las grandes obras de infraestructura, como la represa Kirchner-Zepernik o la de remodelación del ferrocarril Belgrano-Cargas, donde el capital chino se expande por Argentina asociado a empresas locales aliadas del gobierno. Un ejemplo es electroingeniería, otro ejemplo son las empresas de Franco Macri, algo que quizás hoy suena contraintuitivo, pero bueno, Franco Macri y las empresas del grupo Macri, muy alineadas con Cristina, van a ser de los grandes beneficiarios de estos negocios con China. Así, con el kirchnerismo se inicia una política exterior que tiende a reproducir con China la política que a fines del siglo XIX teníamos con Inglaterra. Ya lo vimos en la columna pasada. La Argentina exporta productos primarios, importa bienes manufacturados y tecnología, o sea que mientras el país sigue transitando este rumbo que nos trae desde hace décadas de crisis en crisis, el gobierno va consiguiendo algún mango que le permite capear la tormenta y sus amigos empresarios, por supuesto, hacen buenos negocios. Tras esta etapa de relaciones carnales que encarna el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ya con Mauricio Macri en la presidencia entre 2016 y 2019, vamos a ver que se diferencian claramente dos momentos en la relación entre Argentina y China. Primer momento, 2016-2017, con Susana Malcorra como canciller, y un segundo momento, entre 2017 y 2019, con Jorge Fori como canciller. En la primera etapa, al comienzo de su gestión, el gobierno de Macri va a proponer como orientación en materia de relaciones exteriores el abrirse al mundo, lo que implicaba desjerarquizar las relaciones con China. En esta orientación operaban tanto un elemento político ideológico, la necesidad de diferenciarse del kirchnerismo, como también las presiones de la burguesía industrial que, como vimos en la columna anterior, es la fracción con mayor poder de lobby de la clase dominante que busca frenar el avance chino y el ingreso de importaciones chinas para defender sus posiciones en el mercado interno. Esta orientación en relación a China no va a quedar solamente en el plano discursivo, sino que se van a tomar acciones concretas que perjudican los intereses chinos en la Argentina. En primer lugar, el freno a las obras de infraestructura, la revisión de contratos adjudicados durante el kirchnerismo a empresas constructoras locales asociadas al capital chino, por ejemplo, la represa Kirchner-Zepernik. Estas obras se van a frenar por las sospechas que hay de que ha habido casos de corrupción. Recordemos que las empresas que se adjudicaron este tipo de obras, dos ejemplos que ya mencionamos, Electroingeniería, o IEXA, que es la empresa de la familia Macri, que en este momento va a estar comandando Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, son las que después van a terminar involucradas en la causa de los cuadernos. Este es una acción concreta, digamos, que va a perjudicar los intereses chinos en la Argentina. Otra es un aumento considerable en la apertura de investigaciones por dumping contra China en la Argentina y el aumento de las sanciones también. Esto se incrementa fuertemente en 2015 y 2016, como vimos en la columna anterior.
las sanciones antidumping son el principal instrumento que tiene la burguesía industrial local para frenar el ingreso de importaciones chinas. eh, y además de estas dos acciones concretas contra China, hay una tercera también muy importante, que es la acción del gobierno nacional para bajar licitaciones chinas, que, para bajar licitaciones que ganaron capitales chinos por la presión de la gran burguesía local. Recordemos un caso que mencionamos en la columna anterior y sobre el que vamos a volver más adelante, que es el afer por los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba. Si la técnica no me falla, en algún lugar de la pantalla la, debería aparecer el link para acceder a la columna que ya mencioné tantas veces. Pero bueno, en este caso que mencionamos, Techint, una empresa local una de las más importantes empresas industriales de la Argentina, operó para voltear una licitación que ganaron IEXA y Electroingeniería, asociadas ambas con capitales chinos, para la construcción de gasoductos troncales en la provincia de Córdoba, básicamente porque el acuerdo entre IEXA, Electroingeniería y los capitales chinos implicaba que los tubos para la construcción de los gasoductos se importaran desde China en lugar de que los compren a Techín. El gobierno nacional tuvo injerencia directa en la caída de esta licitación, primero porque le negó a Córdoba, a la provincia de Córdoba, los avales para solicitar el financiamiento externo que también corría por parte de China, y luego, al aceptar la denuncia por dumping de Techín, que impuso como medida transitoria, mientras se investigaba si efectivamente existía dumping o no, un arancel para el ingreso de los tubos chinos que era igual a la diferencia entre el precio de los caños importados y el precio al que vendía los caños Techín. Vamos a volver sobre esta columna, pero bueno, en este contexto, estas tres acciones implicaban que esta orientación de la desjerarquización de las relaciones comerciales y diplomáticas con China tenía eh, acciones concretas que iban en ese sentido por parte del gobierno nacional. Y esto es importante tenerlo en cuenta, no pasó así nomás para China. Todo esto tuvo consecuencias. En primer lugar, China dejó de comprar aceite de soja a la Argentina. En 2016 las exportaciones de aceite hacia China cayeron un 97%, o sea, prácticamente China dejó de comprar aceite de soja a la Argentina. Y además, en los primeros 5 meses de 2017, también se redujeron fuertemente las exportaciones de poroto de soja. Las exportaciones en esos primeros 5 meses del 2017 cayeron un 50%. Todo esto no fue un accidente, esto fue una sanción de China por la posición que asumía la Argentina respecto a la relación bilateral, algo que le hicieron saber a Macri y a Malcorra en la gira que hicieron por Asia en mayo de 2017, donde los chinos exigieron, por ejemplo, que se reactivaran las obras de la represa Kirchner-Zepernik para firmar, como condición para firmar nuevos acuerdos de inversión. Luego de esta gira por Asia y estos reproches de los chinos, Malcorra, la canciller, va a terminar renunciando sin que se den explicaciones oficiales convincentes respecto de esa denuncia, pero ya algunos medios hablan del fracaso de la gira por China. Luego de la renuncia de Malcorra comienza este segundo momento de, en la presidencia de Mauricio Macri en relación a China, que es cuando asume Jorge Fori. ¿Quién es Fori? Bueno, Fori es un viejo funcionario de carrera de la Cancillería que ya con el menemismo empieza a ocupar algunos cargos más políticos y que va a llegar al puesto de secretario de Relaciones Exteriores durante la gestión de Carlos Rucauf en la Cancillería en 2002-2003. En este cargo
lo van a acompañar otros dos personajes relevantes para esta historia que, al igual que Fori, venían de la gestión de Rucauf en la provincia de Buenos Aires entre 1999 y 2001. Estos dos personajes que acompañan a Fori son Fulvio Pompeo y Diego Guelar. Guelar fue el embajador de Macri en China durante los 4 años de mandato, o sea, desde la gestión de Malcorra venía siendo el embajador con China. Tuvo alguna intervención defendiendo a China, defendiendo que China pase a ser considerada una economía de mercado por parte de la Organización Mundial de Comercio, y por esta defensa de China tuvo algún intercambio con la Unión Industrial Argentina en 2016, porque eh, la Unión Industrial Argentina no quería que se reconozca a China como economía de mercado, porque eso implicaba que iba a haber ciertas limitaciones para imponer medidas antidumping. Pompeo era desde 2016 el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación. Era un funcionario de Macri. Y mientras Malcorra defendía la idea de desjerarquización de las relaciones con China, Pompeo desde su cargo hacía lo contrario. O sea, Pompeo era un defensor de la integración comercial con China y había organizado en 2016-2017 varios encuentros entre Macri con empresarios y funcionarios chinos. Era como una especie de eh, diplomacia paralela pro-China dentro del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, de la mano de este grupo se produce un giro muy notorio y casi inmediato en las relaciones diplomáticas con China, un giro que resulta favorable, como veremos, a la burguesía agropecuaria y agroindustrial. En junio de 2017 asume Fori. En julio de 2017, un año después, se renueva el swap de monedas, o sea, ya ahí empieza a cambiar la relación. En agosto de 2017 se reinician las obras de la represa Kirchner-Zepernik, que estaban suspendidas, o sea, ya vemos que la Argentina comienza a hacer gestos hacia esta relación que comienza a recomponerse. Agosto de 2017, otra vez el mismo mes, también se van a reanudar las exportaciones de aceite hacia China, o sea, al mismo momento que eh, la Argentina, el gobierno argentino promueve la reactivación de las obras en la represa Kirchner-Zepernik, los chinos vuelven a comprar aceite. 2018, nuevo acuerdo para ampliar el swap de monedas, y 2019, un acuerdo que va a ser muy importante hasta el día de hoy para la Argentina, que es el acuerdo para exportar carne a China, que da por resultado un aumento muy significativo de las exportaciones entre 2018 y 2019. Vemos otra vez el gráfico de la evolución de la balanza comercial entre Argentina y China, que muestra este salto en las exportaciones durante ese año. Entonces, recapitulando, si durante el kirchnerismo vemos que se avanza en una integración fuerte con China por necesidad de financiamiento, necesidad de inversiones, pero sin ningún tipo de planificación de dónde nos deja eso, y con todos los peligros que esta fuerte integración conlleva, durante el macrismo vemos que las relaciones entre Argentina y China oscilan en función de las presiones de distintos sectores de la burguesía y de elementos coyunturales, otra vez sin que haya una planificación de una política exterior que responda a los intereses del conjunto de la población. ¿Qué pasó con Alberto? Bueno, Alberto, al igual que Macri en 2016, va a establecer sus alineamientos internacionales en función de ciertas premisas ideológicas, del intento de diferenciarse del gobierno anterior. Alberto se va a jactar del acercamiento hacia China, recomponiendo relaciones supuestamente descuidadas durante la gestión anterior, algo que como vimos no fue así, al menos desde 2017. Más que de Alberto, esta es la política de Cristina Fernández de Kirchner. El embajador en China es, hasta el día de hoy, Sabino Vaca Narvaja, que es un dirigente de la Cámpora y que además es el ex yerno de Cristina.
O sea, vemos en Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo dentro de la alianza del Frente de Todos como el principal impulsor de este acercamiento hacia China, que en la práctica fue la política del gobierno hasta la llegada de Massa al Ministerio de Economía. Eh, la Argentina vuelve así a las relaciones carnales con China, eh, que no solo es lo que venía haciendo Macri desde 2017, sino que no implica, como gusta presentarlo el kirchnerismo, ningún gesto de independencia política a nivel internacional, o sea, que no estemos alineados con Estados Unidos, no implica que no reproduzcamos una relación que de independencia tiene poco, porque esta política del casamiento con China, como decíamos, reproduce una relación como la que la Argentina tenía en el siglo XX, principios del siglo XX con Inglaterra, y en la que la Argentina se especializa, profundiza su especialización como exportador de bienes primarios, casi sin valor agregados, e importa bienes manufacturados y tecnología. La vuelta a las relaciones carnales con Alberto se observa en varios acuerdos. Bueno, en febrero de 2020 vuelve a relanzarse la construcción de la represa Kirchner-Zepernik, que ya había sido cancelada y relanzada un montón de veces y esto va a volver a pasar. También nos encontramos con los acuerdos de asistencia sanitaria durante la pandemia. La Argentina adquirió por esos acuerdos en 2020 1.500 toneladas de insumos médicos y 30 millones de vacunas. Una independencia curiosa, porque lo que la Argentina podría haber desarrollado, una vacuna propia, porque tenía las capacidades para eso, no solo no lo desarrolla y no se convierte en un exportador, sino que el financiamiento que se podría haber destinado a desarrollar en tiempo y forma esa vacuna termina yéndose en importaciones hacia China. En 2021 también se va a renovar el segundo tramo del swap de monedas. Ese año también hay un acuerdo se anuncia un acuerdo que ha avanzado muy lentamente para que la Argentina importe desde China plantas nucleares llave en mano a cambio de la instalación de granjas porcinas. Otra vez vemos la misma lógica, el mismo perfil. Importamos tecnología encima en una rama donde la Argentina tiene un desarrollo local importante y hasta es exportadora de reactores nucleares. Importamos esa tecnología a cambio de más exportaciones de bienes primarios. Siguiendo con los acuerdos, en febrero de 2022, la Argentina va a adherir a la iniciativa de la Franja y la Ruta, la Belt and Road Initiative, mi inglés no es muy bueno, el BRI, que es el proyecto insignia en la estrategia de expansión global con la que China busca hegemonizar el escenario internacional y que busca promover, digamos, para ocupar esos espacios en el mercado mundial, acuerdos de inversión en infraestructura, acuerdos de financiamiento, fomento de las relaciones diplomáticas como forma de consolidar las relaciones comerciales. Bueno, la Argentina va a adherir a esta iniciativa de política exterior de China, al BRI, que otra vez hay una continuidad con el gobierno de Mauricio Macri, porque ya el gobierno de Mauricio Macri había participado de distintos foros en donde se discute esta iniciativa y ya había firmado acuerdos que son como una especie de anticipación de lo que se termina consolidando con esta adhesión de la Argentina en febrero de 2022. Y así la Argentina entra en un camino hacia una mayor integración comercial con China. El resultado de todo esto es que, como vimos y como volvemos a ver ahora en el gráfico que muestra la evolución de la balanza comercial bilateral entre Argentina y China,
Las importaciones de eh, las, las importaciones de Argentina de productos chinos se aceleran bruscamente en 2021 y 2022, ampliando la brecha comercial. Vimos hasta aquí cómo han ido evolucionando a lo largo de los años las relaciones comerciales y diplomáticas de la Argentina con China. Veamos entonces qué es lo que proponen los candidatos en relación a China para pensar hacia dónde vamos. Arranquemos por Massa. Bueno, en el caso de Massa, más que el discurso hay que ver las acciones. Otra vez se repite la diplomacia del mangazo. Se sabe que Massa tiene aceitados contactos en Estados Unidos, con la Embajada de Estados Unidos, pero ante la necesidad de fondos, ante la necesidad imperiosa que tiene Argentina de fondos en los últimos meses, Massa inicia un coqueteo, un acercamiento bastante importante hacia China. Esto tiene cierta efectividad. Bueno, en abril Massa consiguió que se habilite el primer tramo del swap de monedas para pagar importaciones por 500.000, por 5.000 millones de dólares en yuanes. En mayo de 2023, Massa viaja junto a Máximo Kirchner a China, básicamente a buscar fondos frente a las trabas para cerrar el acuerdo con el FMI, y lo que se trae de ese viaje es la renovación anticipada del swap de monedas con China, algo que no estaba en discusión, así que no se trajo mucho de ahí, y la promesa, que aún no se cumplió, de habilitar el segundo tramo de el swap de monedas. Todavía no pasó. Más allá de que de esta gira se trajo poco y nada, y que claramente Sergio Massa es muy hábil para tirar noticias a los medios que después no se terminan cumpliendo. Eh, en este contexto en donde la negociación de la última revisión del Fondo Monetario Internacional del acuerdo, el cumplimiento del acuerdo con la Argentina, que permitía que lleguen los fondos para pagarle al FMI, no iban a ser para otra cosa. Bueno, frente a esta negociación que se estira durante más meses de los que se debería haber estirado, China le salva un poco las papas a Sergio, habilitando al menos el primer tramo del swap. En el medio de esto, se comienzan a revolear en los medios eh, acuerdos que acuerdos que no se terminan concretando, pero aparecen, se está negociando esto, se está negociando lo otro, y son acuerdos que habría que pensar más profundamente, más estratégicamente, en otro contexto. Eh, por ejemplo, la construcción de un puerto de aguas profundas en Tierra del Fuego por parte de capitales chinos, otra vez la misma matriz productiva, que es lo que va a hacer ese puerto de aguas profundas, permitir que se importen los componentes de los equipos electrónicos que en la isla de Tierra del Fuego se terminan armando, pero es básicamente importar todo y armarlo eh, en la Argentina. Es importar tecnología que luego lo único que se hace en Tierra del Fuego es meterla en una caja y ponerle un sello Made in Argentina. La compra de aviones militares a China, los dos acuerdos, la compra de aviones militares finalmente quedó, bueno, todos los días vemos una noticia diferente, que los compra a China, que los compra a Estados Unidos, que los compran a India, que sí, que no. El gobierno va cediendo de esta manera alternativamente a las presiones de China, de Estados Unidos. Lo mismo sucedió con este puerto de aguas profundas. Pero bueno, lo que vemos es que en lugar de pensar este tipo de acuerdos que tienen consecuencias no solo económicas, sino también geopolíticas muy importantes, con tranquilidad, se van tirando en el medio de una, eh, una diplomacia del mangazo, como ya habíamos dicho.
Además, en el caso de los swap, lo que hay que pensar es qué impacto tienen en nuestro comercio bilateral. O sea, el swap implica que a partir de ahora no tenemos dólares, pero tenemos 5.000 millones de dólares en yuanes destinados a pagar importaciones. El problema es que no todos los proveedores internacionales aceptan yuanes. YPF, por ejemplo, anunció luego de que se habilitara el swap de monedas para comprar importaciones, que empezaba a buscar proveedores chinos para vaca muerta para poder importar con yuanes. O sea, claramente este tipo de acuerdos, veremos el año que viene las consecuencias cuando estén los datos sobre la balanza comercial, pero claramente este tipo de acuerdos va a terminar incrementando las importaciones de China y agravando el problema del déficit de balanza comercial. A todo esto, Massa, en el medio de su viaje, después de alguna reunión, salió eufórico diciendo vamos a fundar la República de Argentina. Que además de robarme el nombre del canal, Massa, contento porque había conseguido yuanes, también tira este tipo de anuncios que no parece la forma más seria de encarar una relación comercial tan trascendente para el futuro de la Argentina. Massa está intentando un juego pendular atado a la necesidad de conseguir fondos, y la pregunta que hay que hacerse es cuánto estamos dispuestos a entregar por un puñado de dólares. Y encima, este juego pendular de Massa no necesariamente sale bien, porque la semana anterior, la semana anterior a las PASO, Massa había conseguido supuestamente el preacuerdo, supuestamente no, consiguió el acuerdo técnico para que el FMI finalmente libere los fondos, pero el FMI le dijo, fantástico, pero esto lo tiene que aprobar el directorio y esto va a salir después de las PASO. O sea, anda a elecciones, veremos cómo te va y después veremos si soltamos la plata. De hecho, para que el FMI suelte la plata, cosa que todavía no hizo, Massa el día después de las elecciones tuvo que devaluar la moneda 20%. Ya venía aplicando medidas que objetivamente devaluaban el tipo de cambio y el lunes después de las elecciones devaluó. Pero así como el fondo le retació la plata hasta después de las elecciones, China, con la que supuestamente se había acordado que en ese famoso viaje a China, que desembolsa en el segundo tramo, que estuviera disponible el segundo tramo del swap, bueno, después nos enteramos que a pesar del anuncio de Sergio Massa de que esa plata estaba, la plata no estaba. China, al igual que el FMI, postergó la habilitación del segundo tramo del swap de monedas para después de las elecciones, y la Argentina tuvo que salir a manguear plata en Qatar, en la CAF, porque no llegaba con los dólares que tenía para pagarle al fondo. Larreta y Bullrich. ¿Qué es lo que proponen en relación a China Larreta y Bullrich? Bueno, eh, tanto Horacio como Patricia parecen haber aprendido de la experiencia de Macri con Malcorra. Eh, y terminaron asumiendo una posición menos cerrada hacia China de la que tenía Macri en 2016. Aunque cada uno de los candidatos del PRO contaba con sus referentes en materia de política exterior, Fernando Estrafache es el referente de Larreta y Federico Pinedo es el referente de Bullrich, había dentro del PRO fuertes acuerdos respecto de los lineamientos de política exterior. Y esa línea que era común tanto a Bullrich como Larreta, la marcaba Fulvio Pompeo, que coordina la Comisión de Política Exterior del PRO, en donde participan representantes de las dos corrientes dentro del partido. En esta comisión se destaca también la presencia de Diego Velar y de Jorge Forí, de los que ya hablamos, que repartieron en este caso los apoyos entre los dos candidatos. Guelar
apoyó a Bullrich en la interna y Fori se alineó con Larreta. O sea, el tridente pro-China de Macri puso huevos en todas las canastas y se aseguró una orientación en relación a China similar a la que tuvo Macri en 2017, entre 2017 y 2019. O sea, una integración fuerte en relación a China. De hecho, en los distintos encuentros que se hicieron, que realizó el Grupo de Relaciones Internacionales del PRO con participación de representantes de ambos candidatos, de Larreta y de Bullrich, se plantearon definiciones como, por ejemplo, que la Argentina necesita un plan para convertirse en un proveedor confiable de alimentos y energía. Claramente esto, en esta apuesta del PRO, China tendría un lugar central. Para los dos candidatos del PRO, finalmente se terminó imponiendo Patricia, pero queda claro que acá cualquiera de los dos iba a ir para el mismo lado. La relación comercial con China es clave. Lo plantearon los referentes de Larreta antes de las PASO, lo confirmaron Pinedo, Federico Pinedo y Diego Velar, los referentes de Patricia Bullrich en materia de política exterior, en la última semana, al responder a algo sobre lo que vamos a volver ahora antes del cierre, que son los planteos de Javier Milei respecto de China. Pero sin embargo, los referentes del PRO en materia de política exterior plantean, aunque creen que la relación comercial con China es central, plantean que sería peligroso profundizar la relación con China más allá de lo comercial. Acá en este punto hay cierta diferenciación con el cristinismo, podríamos decir. O sea, avanzar hacia una alianza geopolítica que los distancie de Estados Unidos sería algo peligroso. Por eso definen su posición hacia China como pragmática. Y en este sentido se parecen un poco a lo que plantea Massa. O sea, alternar entre uno y otro alineamiento entre Estados Unidos y China en función de intereses coyunturales, con el peligro de terminar arrastrados o bien por Estados Unidos o bien por China. Bueno, para ir finalizando, vamos entonces a qué es lo que plantea Javier Milei. Milei, la posición de Milei respecto a China en los últimos días ha tomado cierta trascendencia, ha sido materia de discusión en los medios de comunicación, básicamente porque Milei ratificó en los últimos días algo que ya venía diciendo, que es que no hay que comerciar con China, la Argentina no tiene que comerciar con China porque es comunista, básicamente. La Argentina tiene que orientar su comercio exterior, palabras de Milei, hacia el lado civilizado de la vida, o sea, tiene que comerciar, otra vez palabras de Milei, con Occidente. Acá Milei aparece como una especie de versión radicalizada del Macri de 2016. Ya vimos lo que pasó en ese momento. O sea, Macri, después de intentar desjerarquizar la relación con China, tuvo que ir a pedir la escupidera a los chinos por mucho menos de lo que hoy dice Milei que va a hacer. Esta posición de Milei no es nueva, lo había dicho en 2022, lo reiteró Ramiro Marra en marzo de 2023 y ahora lo volvió a sostener Milei, suscitando este pequeño escándalo, uno más en las declaraciones de Milei en la última semana, porque salieron a responderle, como decía Pinedo, salió a responderle Guelar, salió a responder la embajada china, o sea, salió a manifestar su preocupación el sector agropecuario, los que exportan a China. O sea, lo de Milei queda claro que no es algo para la tribuna. Lo decía antes de las elecciones, cuando su responsabilidad era menor que la que tiene ahora, que está mucho más cerca de acceder a la presidencia, y lo vuelve a ratificar ahora. Al igual que como sucedió con Macri en 2016, los prejuicios ideológicos se anteponen a pensar una estrategia de inserción internacional acorde
a las necesidades del país. Porque lo que sostuvo Milei muestra, una vez más, su ignorancia respecto a cuestiones fundamentales de política, funcionamiento de la economía, en este caso política internacional, porque, bueno, la excusa para dejar de comerciar con China, que China es un país comunista, bueno, hace rato que China no es un país comunista, sus reformas pro mercado ya se iniciaron hace 4 décadas. China en 2001 ingresó a la Organización Mundial de Comercio, fue reconocida por la Organización Mundial de Comercio, por la OMC, como una economía de mercado en 2016 y bueno, a nadie se escapa que la Organización Mundial de Comercio no está dominada precisamente por el comunismo internacional. Pero lo más preocupante de la situación no es el desconocimiento de Milei sobre China, sino que parece desconocer lo que China significa para la Argentina. Como ya dijimos en la columna anterior, China es el segundo socio comercial de Argentina, detrás de Brasil, aclaremos. Brasil, país con que Milei también dijo que había que romper relaciones comerciales. China explica el 15% del comercio bilateral de la Argentina. Brasil, que es el primero, China es el segundo, Brasil explica el 17%. O sea, China y Brasil reúnen una buena parte del comercio bilateral de la Argentina, son los principales socios comerciales. Eh, el 9,1% de nuestras exportaciones en 2022 fueron hacia China, o sea, uno de cada 10 dólares que ingresó por exportaciones vinieron de un solo país, de China, el país con el que Milei quiere romper relaciones comerciales porque es comunista. Ese mismo año, 2022, exportamos el 92% de nuestra producción de poroto de soja y el 57% de las exportaciones de carne hacia China. El comercio con China durante 2022 fue las exportaciones hacia China fueron de más de 8.000 millones de dólares. O sea, Milei pretende resignar 8.000 millones de dólares en exportaciones como si nos sobraran los dólares. Y esto solo hablando de lo que exportamos hacia China, pero ¿cuánto representa el financiamiento de China para obras de infraestructura, para sostener las reservas? O sea, romper relaciones comerciales tiene consecuencias eh, muy importantes. Y aparte Milei plantea que no comerciemos con China, comerciemos con Occidente como si fuera tan fácil venderle a otro país lo que nosotros vendemos. Romper relaciones con China es lisa y llanamente hundir a la Argentina. Después de estos dichos, Milei aclaró que no iba a impedir que los privados comercien con China, pero no es tan sencillo. Ya vimos con Macri que el mundo no funciona así, no se puede romper la relación diplomática con China y pretender que te sigan comprando igual. O sea, Macri lo sufrió en carne propia en 2016, cuando, como vimos, en represalia por la posición del gobierno argentino hacia China, dejaron de comprar aceite de soja, que empezaron a comprar en Brasil. O sea, no es que si la Argentina deja de... Si Argentina deja de venderle a China, China va a tener un problema. Los que vamos a tener un problema somos nosotros, los chinos del aceite. Lo compran en Brasil, pueden comprar en cualquier otro país. Ya vimos que lo hicieron cuando Macri, haciendo mucho menos que lo que promete hacer Milei, consiguió que se redujera casi hasta desaparecer las exportaciones de aceite de soja y a la mitad la exportación de porotos de soja hacia China. Y la Argentina va hacia esta misma situación de Macri 2016, pero recargada. Algo que además resulta contradictorio con el modelo de país que nos propone Milei. Porque
dejar a la Argentina librado a las fuerzas del mercado, como propone Milei, o privatizar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, como propone Milei para la Argentina, es profundizar una estructura económica que ya tenemos y que explica buena parte de nuestro problema, que es la especialización de la Argentina como productor y exportador de materias primas. O sea, la Argentina de Milei va hacia eso. Vamos a profundizar esta especialización como exportadores de materias primas. ¿Y a quién le vamos a vender esas materias primas si rompemos relaciones por puro prejuicio ideológico con el principal comprador en el mundo de este tipo de productos? Eh, no es profundizando esa especialización que la Argentina va a superar la crisis que arrastra hace más de 70 años. Pero si vamos hacia eso, si el modelo de país que nos propone Milei es ese, no tiene ningún sentido lo que propone Milei en materia de relaciones exteriores. ¿Hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos ir? La Argentina, como vimos, en los últimos 15 años se debatió entre dos orientaciones respecto a China. Una, la política del casamiento, que es lo que proponen Cristina y de la mano de Sabino Vaca Narvaja también heredó Alberto Fernández. Esta relación, como dijimos, tiende a reproducir con China la relación que otrora teníamos con Inglaterra. Exportamos bienes primarios con escaso valor agregado que generan empleos de bajos salarios a cambio de importar bienes de alta tecnología, que sería bueno poder producir en el país. La otra orientación es este pragmatismo liberal de Macri, Massa, Bullrich, Larreta podríamos incluir, en donde tenemos una política exterior determinada en función de intereses coyunturales que nos termina arrastrando, según cómo sopla el viento, o atrás de China o atrás de Estados Unidos. Donde tanto China como Estados Unidos obviamente tienen mucho más para ganar que nosotros. En ambos casos, la política internacional termina determinada por tres elementos que no deberían nunca tener la importancia en algo tan crucial como las relaciones exteriores de un país. Primer elemento, la necesidad. La necesidad de financiamientos, de inversiones, la necesidad que tiene la Argentina de que alguien le tire un mango. Segundo lugar, los intereses empresarios, los intereses contrapuestos de las distintas fracciones del empresariado argentino que van presionando sobre distintos gobiernos en función de sus negocios. Tercer elemento que no debería estar operando acá, los prejuicios ideológicos de quien gobierna. Para el kirchnerismo, acercarse a China es una muestra de independencia, independencia de los Estados Unidos, no de China. Porque en la práctica de política independiente no tiene nada. Entregarse atados de pies y manos a China. Pero los prejuicios ideológicos también los vemos del otro lado. Para Macri había que alejarse de China para abrirse al mundo, hasta que se dio cuenta el costo que tenía eso. Con Milei aparece una tercera orientación que se basa esta vez en puros prejuicios ideológicos. Romper lazos con China, aunque en términos económicos sea casi suicida. O sea, nuestra política exterior determinada por el capricho de Milei si llega a ser presidente. Queda claro que ninguna de estas alternativas es útil para la Argentina. No podemos seguir determinando nuestros alineamientos internacionales y nuestros acuerdos bilaterales en función del interés particular de tal o cual empresario, de los prejuicios de los gobernantes o de las urgencias coyunturales. Los alineamientos internacionales deberían pensarse en función de los intereses generales del conjunto del país y de las perspectivas de desarrollo futuro del país. Creemos que las relaciones internacionales deberían ser planificadas, que es lo que hoy no sucede. Así como el desarrollo del país, hacia dónde va la economía argentina,
debe ser planificada desde el Estado, las relaciones internacionales deberían ser una proyección de ese desarrollo. No podemos seguir improvisando. En relación a China, no podemos seguir reproduciendo una relación que nos condena al lugar de productor y exportador de bienes primarios. Ese es un modelo de país que no puede sostener ni dar empleo a más de la mitad de la población del país. Esa es la razón que la Argentina hoy solo exporte bienes primarios, es la razón por la que hace 70 años venimos de crisis en crisis. Pero tampoco se puede romper esa relación así como así, sin tener una alternativa mejor. No podemos perder por un capricho el 10% de nuestras exportaciones. O sea, ya estamos mal exportando solamente lo que exportamos, no vamos a estar mejor exportando menos que eso. Lo que deberíamos hacer es pensar estratégicamente la relación con China, aprovechar el lugar que ocupa China en nuestro comercio bilateral, en nuestro comercio exterior, para obtener de los chinos algo que nos garantice, que nos empiece a garantizar, que nos permita pensar en un futuro diferente. Tenemos que aprovechar la relación con China para elevar la productividad del trabajo de la industria argentina, para ganar competitividad, para incorporar tecnología, para desarrollar nuevas ramas industriales, o sea, para construir una Argentina que pueda exportar otra cosa que no sean solo bienes primarios. Si vamos a importar tecnología china, como por ejemplo las centrales nucleares, hay que hacer que haya transferencia de conocimiento para que el día de mañana nosotros nos convirtamos en exportadores de esa tecnología. Si no, nos vamos a seguir hundiendo. Bueno, hasta aquí llegamos con la columna. Nos vemos la próxima y los invito una vez más a suscribirse al canal de Razón y Revolución Vía Socialista.